Otro texto también que he recogido es otro tipo que he recogido, son los libros de artista. Los libros de artista, del que he recogido un texto de Jacinto Lara, que se titula Nanas de la cebolla, que alude también a otro poema de Miguel Hernández, donde, mejor dicho, un libro, donde en un momento determinado el poeta incluso no solamente tiene una tipografía en papel reciclado, cuidado, que refleja un ambiente misérrimo. Además, se encargó Jacinto Lara de ir a Nicaragua a imprimir el libro, sino que las hojas que separan los diferentes cuadernillos son papeles de cebolla con un olor a cebolla. Dicho de otra manera, el libro de artista, que es otra modalidad de la poesía experimental, funde lo plástico, una vez más, con el discurso verbal, que le sirve en este caso de referencia, Miguel Hernández, pero produciendo una semiosis que proviene tanto de la textura del papel, donde el libro se convierte en un objeto artístico. Es ya el final de mi intervención, como este libro del infinito que aparece ahí, libro del infinito de Eduardo Escala. El libro del infinito de Eduardo Escala refleja con ese 8 dormido el signo de Moebius del infinito, que el infinito no quiere decir lo eterno, sino que es el eterno retorno. El 8, todo tiene un principio y un final, necesariamente. Además, el final es fuente del principio. O sea, la vida lleva a la muerte, pero al mismo tiempo la muerte genera vida, etc. Pues bien, pero depende de cómo se tenga el libro de artista, así aparece, pero también se puede leer, este es el mismo, es el libro, se puede leer así, que tendría otra lectura, o finalmente se puede leer así, siempre uniendo los contrarios. Una sinagoga, pero al mismo tiempo una mezquita, la unión de contrarios, de los pueblos que están luchando ahora mismo. Esa es una constante en la obra de Escala. Esto es un libro de artista. Claro, también se puede leer de otra manera, obviamente. El vacío. ¿De acuerdo? Bueno, pues ha suplido el texto. Este libro de artista, que no hay que confundir con otras modalidades, como el libro ilustrado, aunque hay algunos autores que lo relacionan como Anne Delcroix, que se ha ocupado del libro de artista específicamente. Es una más de las modalidades de la poesía en las que se concreta la poesía visual, y que en cualquier caso, sea la poesía concreta, sea la poesía semiótica, el letrismo o el libro de artista que hemos visto por última vez, ponen de manifiesto cómo en la creación se rompen los límites, se realiza una transgresión de los horizontes de expectativas continua, donde la obra se va iniciando caminos que rompen, aunque se basen en los maestros, rompen y avanzan en unas formas expresivas que rompen nuestros horizontes de expectativas, y es por eso por lo que el arte siempre es signo de ruptura, inaugura nuevos caminos, y eso termina en una disposición del receptor distinta a la que tenía cuando se confirmaba el horizonte de expectativa en otras literaturas, en otras poéticas, pero que le proporciona una luz, ¿verdad? Se le revela
de una forma distinta con la que poder leer y ver el mundo, que le daría la literatura trillada. Pero esa es una de las funciones fundamentales de la literatura, tradicionalmente considerada. La literatura como una vía de conocimiento, no necesariamente la belleza por la belleza, sino una vía de conocimiento también de la realidad. Muchas gracias. Siento lo de la poesía fonética. También. ¿Cuestiones? Antonio, tú estabas haciendo una tesis sobre la primera parte de... Escuchar tu opinión, tú que no eres creadora, no haces poesía visual. Sin embargo, estás en la enseñanza y te preocupas de ella y la difundes, que no es la norma, que no es lo normal, más o menos qué opinión de tus compañeros no de a los cercanos que la opinión de la academia, ¿no? De la academia. Pues os podéis imaginar. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos haciendo... A ver, para la academia, a ver. La academia normalmente ha tratado tradicionalmente del pasado, es decir, de lo que se ha consolidado y de lo que está ya en el canon. Quizá porque la misión que tiene precisamente es conservar los textos del pasado, ¿verdad? Pasa con la poesía visual, pero pasa también con los autores vivos. De hecho, se dice, cuando un chico va a que le dirija una tesis y dice, voy a hacer la tesis de tal autor, y le dice normalmente el director, pero si no tiene la obra terminada, está con su obra. Cuando digo no tiene la obra terminada, me refiero a un autor de 60 años, ¿eh? No penséis que hago un joven de 20. Cuando ya se ha dicho que normalmente que necesitamos una perspectiva histórica, sin pretexto, un distanciamiento para enjuiciar. Y luego, en segundo lugar, aunque no se dice, esto se dice lo del distanciamiento, el canon, que entre en el canon, en el que sea, pero en el canon, aunque sea el canon políticamente incorrecto, pero el canon. Y en cambio, en el polo de la creación, del emisor, es muy diferente al del crítico, porque es la transgresión por la transgresión, como acabo de decir. Entonces, acordar esos dos polos es realmente difícil. Claro que muchos profesores ocurre que, a ver, tienen una faceta de lector que es políticamente incorrecto, leen y hacen feminismo cuando no había empezado la ola, y ahora que ya está la ola hacemos otra cosa. A ver, y entonces de vez en cuando echamos mano de nuestra faceta de lectores. Pero bueno, en todo caso, y luego hay una última circunstancia. En la academia, en la universidad concretamente, dominadas por las áreas de conocimiento, o las áreas de conocimiento donde uno es de teoría de la literatura comparada. Y no es de literatura española, porque es de teoría, ¿no? La perspectiva de abordar los textos, toda esta introducción mía, si hubiera venido aquí un compañero que sabe tanto como yo, o más que yo, ¿no? Hubiera empezado de otra manera. Empezaba por en fin, haciendo historiografía. Y yo empezaba ahí teorizando sobre lo sensible y lo inteligible. Pues imaginad cuando encima los del departamento de arte están en el otro lado del edificio y no tenemos ninguna relación en los planes de estudio. Y sobre todo, y esto lo voy a decir aquí porque estamos entre amigos, se necesita también tener mucha humildad para que un catedrático de arte diga, me voy a adentrar en el mundo de la literatura. O un catedrático con todas las estrellas, gran filólogo, diga, voy a reconocer y a adentrarme en el mundo del arte, de lo que no sé mucho. Pero claro, después de tantas oposiciones uno se pone las medallas, ¿no? Pero es que
solamente indagando, solamente siendo eternos estudiantes, podemos llegar al final a construir algo. Si no, repetiremos una bibliografía, ¿no? Bueno, no sé si he respondido. Antonio Flores y Juan. Y hay más gente. Sí. Bueno, hay algunos. Rodríguez de la Flor, por ejemplo. Fernando. Pero Fernando lleva antes que nosotros. Ya se ha retirado. Hizo lo de los emblemas y lo de... Bueno, también ha publicado recientemente el Giro Visual en Salamanca, en la editorial de Lirio. Reedición y en la editorial de su. Exacto. La pregunta tuya, Bueno, Antonio... y Víctor Infantes, también. Víctor se sigue recuperando... La pregunta tuya es un añadido, no es una nueva pregunta. ¿Por qué es tan alejada la poesía visual de los centros de enseñanza? ¿Quieres preguntar eso más o menos? No, era eso, sin embargo está más cercana en otro nivel, en un nivel más bajo. En la escuela, en el instituto, sí es cierto que se está atendiendo, pero no se está estudiando, se está utilizando para impartir conocimiento. Se ha descubierto Como herramienta. como herramienta de trabajo. No como estudio. No es estudio, es herramienta. Practicantes que han llegado a que les es más fácil dar una clase. Que no tiene nada que ver, yo hablaba de la universidad. Venga, Antonio. Bueno, yo agradecer la conferencia que nos ha dado. Y yo tenía apuntado un montón de preguntas, pero es que no creo que sea aquí el momento. Preguntas muy concretas sobre fenomenología. Pero yo creo que vamos a pasar porque por el tiempo, si quieres, hablamos después. Bueno, pero te lo puedo sintetizar. Además, esa pregunta me la hicieron en la cátedra, en el examen de cátedra. Me dijeron que si en media hora, como era el antecedente de la ficción, el antecedente de la estética de la recepción, se lo podía decir para los alumnos en 10 minutos, todo Husserl. Pensé que me moría. Bueno, muy sencillo. Frente a la imagen kantiana, donde nosotros hay una separación entre el sujeto y el objeto, la fenomenología muestra precisamente que los objetos de la realidad son construcciones que vienen determinadas por nuestras coordenadas cognitivas. De manera que si yo soy feminista, yo veré y denunciaré cómo las chicas son las únicas que sirven la bebida, por ejemplo, mientras que a otro le parecerá invisible. Yo creo que he respondido más o menos. Pero pasa con la... Claro, pero la poesía visual, que apela tanto al receptor, se muestra mucho más proclive a esa base fenomenológica, ¿verdad? Claro, una de las dudas era cómo entendía usted la epogeo, porque la actitud natural... La suspensión, claro, de la certeza, de tu entorno. Y entonces, después el vaciamiento del ente, el extrañamiento, Efectivamente. la apertura de horizonte de la que usted hablaba, pues a mí me suena mucho a Husserl, al maestro, además. Claro, si es que me he apoyado, claro. Es que, bueno, entonces, por eso me parece que irnos un poco... Por eso que no quería hacerle preguntas de ese tipo, simplemente, y ya... Porque toda la obra artística supone una suspensión de la realidad de mi entorno. Me siento atrapado por el juego. No es que yo entre en el juego, me siento atrapado por el juego. Y ese juego, lo lúdico que me rapta a mí, me hace olvidarme de mi entorno, incluso de que tengo hambre. Los niños en el juego, de la merienda, ¿verdad? Luego, por tanto, me rescatan y me acercan a otro mundo, que he vivido como si fuera real. Incluso vivido tal como si fuera parte de su experiencia vital. Y eso es interesantísimo, porque así dotamos de carnalidad a la escritura, a la novela, por ejemplo. Dos preguntas más. Sí. Una es en relación con lo que ha dicho Antonio Gómez. ¿Conoce usted los artículos, la obra de César Moreno Márquez, que es un... Claro. Es filósofo. Ese profesor sí que estudia las vanguardias artísticas en relación con la fenomenología. Evidentemente. Yo estaba haciendo una tesis sobre... Y me centré en la poesía visual. Y esta es la otra parte de la pregunta. Si usted tiene conocimiento de la relación que había entre Huidobro y Ortega
me vas a tocar uno de los temas del libro que estoy escribiendo. Vale. Bueno, a ver, las relaciones, me has dicho, perdona, Huidobro. Y Ortega. Es Bueno, que, sí. bueno, si está escribiendo la tesis... No, pero estoy desde el aspecto teórico, yo de historia y de la... Bueno, perdón. Yo creo que tenemos incluso localizado el momento en el que se pudo dar una cierta relación entre ambos y relacionar la fenomenología, que Ortega en 1900 y poco había pasado el neocantismo y estaba ahora con Husserl, y la presencia de Huidobro incluso en España. Y hay algunas cartas, incluso se supone alguien tiene también localizado un posible encuentro entre ambos. Bueno, yo te podía hablar cuando has dicho Huidobro, ahora, las relaciones con Ortega se me escapan, eso no. De eso no te podía decir. Sé que Huidobro visita 2 veces Madrid, una en 1918, donde que pasa fugazmente y luego se asienta años más tarde en Madrid. Y tiene relación con Gerardo Diego, Sí. claro, del que toma lo que se llama el creacionismo. Para mí no lo llamo creacionismo, para mí es cubismo, etc. Pero bueno, eso nos llevaría a otro lado. Claro, solamente eso sí sabía del tipo de relaciones que podían tener. La relación exacta no, yo sé la vinculación que tuvo. Es que en la parte teórica, por decirlo así, sí se ve, yo creo que hay un análisis claro de la influencia de Ortega en Huidobro, pero claro, faltaría la otra parte que sería la historia. Lo que pasa es que había vamos a ver, en Huidobro, creo que es así, había un caldo de cultivo, porque él ya había practicado el creacionismo en la Capilla Aldeana, en poemas visuales antes de la llegada a Europa. Pero eso ahí no está la importancia de Huidobro, ojo. La Capilla Aldeana, los poemas visuales. En cambio, cuando llega a Europa, sobre todo en su amistad con Pierre Reverdy, en la revista Nord-Sud, que colabora, o sea, Pierre Reverdy, o sea, el que pone el dinero es Huidobro, y Pierre Reverdy, el que le introduce en el mundo del cubismo sintético. Y te adelanto algo de lo que escribo. Sintético, porque igual que en el cubismo pictórico hay un analítico, sintético y órfico que representa el Delaunay. Pues bien, le introduce y cultivan esa relación. Y claro, ahí viene por lo del cubismo su relación con Ortega. Porque lo mismo que sin el cine, yo no sé si hubiera habido cubismo, en cuanto que es la figura del movimiento, sin fenomenología desde luego que no. Ahí veo yo el nexo. Ya está. Muy bien, pues Juan tenía una pregunta. Bueno, yo soy un simple aficionado, un simple asistente a esta jornada y neófito en la materia, aficionado y aprendido. Entonces, mi planteamiento es, a veces los creadores, el creador siempre intenta transmitir algo al receptor, pero a veces el receptor no le llega ni al intelecto ni al sentimiento, dada el hermetismo. Vamos a centrarnos en la poesía visual. ¿Qué opinión te merece si se pusiera de moda que algunos autores de poesía visual acompañaran su obra con una explicación, de tal manera que de pasar a no entenderse nada se pudiera disfrutar? Porque claro, el arte está hecho para disfrutarlo, pero si no se entiende no se puede disfrutar. En cambio, una breve explicación haría que todo el mundo lo disfrutara. Es decir, ¿el arte hay que explicarlo con los autores o no hay que explicarlo? Vamos a ver, te voy a ser muy concisa. El arte es significación. No es siempre, aunque lo intenta el autor, comunicación. Digo que es significación porque significación es el proceso que lleva al sentido, pero no el sentido mismo. Es decir, que la semiosis, que he repetido yo varias veces, de una obra artística es tal que no se puede acotar. Si el autor llevara, ¿verdad?, un apéndice o un anexo con su obra, estaríamos acotando información. No sé si he respondido. Sí, pero te corre el riesgo de que el receptor atribuya a esa obra mucho más, evidentemente, cosas que realmente... evidentemente. Claro.
¿Por qué restar información? Acotarla. De hecho, la interpretación en literatura es acumulativa. Mientras que en la historia, por ejemplo, no hace falta poner la materia científica. Se queda obsoleta. O sea, la teoría de Newton se quedó obsoleta cuando viene el padre de la teoría de la relatividad. Sin embargo, hoy leemos a Chaucer y leemos a Shakespeare con nuevas miradas, hasta una mirada gay de los estilos de Shakespeare, con la que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, nuevas miradas sobre los mismos textos. Entonces no se pueden constreñir, no se pueden limitar, y eso sería limitarla. Porque muchas veces el autor, bueno, para eso tendría que, por eso he dicho, voy a ser muy concisa. Si tuviera más tiempo te podría decir que depende de, a ver, hay una hermenéutica de la reconstrucción que dice que, la hermenéutica que lidera Hirsch, y hay otra hermenéutica de la integración, que tiene que ver más con lo lúdico, y estoy hablando de Gadamer, hermenéutica de la reconstrucción o de la integración. Tiene que ver con que yo me integro en el objeto de estudio porque el texto, voy al texto con una pregunta que yo me hago sobre el mundo. Y el texto, lejos de responderme dogmáticamente, como haría un catecismo, es pecado tal. El texto literario lo que hace, porque yo voy siempre movido con una intención, por una pregunta que me hago. En cada caso es diferente la pregunta que me hago a los 20 años que la que hago a los 60. Y el texto me responde, no me contesta, sino que me hace otra nueva pregunta, que me tambalea. Otra nueva pregunta que yo, en soledad, he de responder. Por eso la literatura inquieta. Inquieta. Y eso mueve las conciencias. Pero eso desde los lectores de Madame Bovary a la poesía visual, Una frase que se está repitiendo mucho ahora en los medios, de Joseph Conrad, ¿no? Que yo ya he escrito mi libro, ahora le falta al lector, yo he escrito la mitad del libro, el lector que escriba la otra mitad. Lo sentimos, María Ángeles, muy bien. Dos minutos para que Ver se coloque, porque se nos ha hecho muy tarde, por favor. Sí, claro, pero no tirar nada. No pasa nada.